Damos comienzo entonces formal al episodio de hoy. Gracias por venir, José Haynes, que nos acompaña siempre, parte del canal. Y hoy tenemos otra invitada de lujo, Laura Alonso Alemani. Tiene un extensísimo currículum, voy a machetearme de acá. Vamos a decir algunas de las cosas. De hecho, estuvimos conversando recién antes a ver cuánto es mucho, ¿no? Para decir, porque si no estaríamos 20 minutos. Laura Alonso Alemani es profesora de Ciencias de la Computación en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba, nuestro querido FAMAF. Es colaboradora de distintos grupos como la Liga del Bien en Inteligencia Artificial y también en el equipo de ética de inteligencia artificial de la Fundación Vía Libre, la querida fundación que hemos tenido. Tenemos acá a alguien que está ligado por distintas formas también a la Fundación Vía Libre. Y también hemos hablado con Bea, siempre una amiga queridísima. Y también, bueno, Laura es investigadora, colabora con emprendimientos y situaciones socioproductivas también para acercar la tecnología a lo más práctico. Bueno, y hay muchísimo para conversar. Vos sos especialista también en temas de procesamiento de lenguaje natural, que es lo que está de moda ahora. Vamos a empezar a hablar un poco de eso también, que nos explique qué es este lorito que nos tiene tan fascinados, que son las LLMs. Bueno, gracias por venir, No, gracias a Laura. ustedes por invitarme. La verdad que me encanta conversar. Yo Sí. creo que buena parte de lo que hago es solamente para tener conversaciones más interesantes. Bueno, Bueno, justo es la ética lo que es queremos. una buena pregunta para empezar, Laura. ¿Te gusta Mm. conversar con estos LLMs o no te sentís cómoda con No, con ellos? estos LLMs no. Con estos LLMs me gusta jugar. Me gusta jugar a como hacerlos caer, ¿no? Como cuando uno juega con estas maquinitas de agarrar los ositos de peluche que Sí. Sí. vos sabés que te llevan ventaja y que te van a ganar, Mm. pero uno como que trata. Pero conversar, no siento que esté conversando con Claro. esos LLMs, la ¿Es verdad. porque sabes muy bien, es porque sabes demasiado bien cómo funcionan o es por otra causa que no te llegan a generar esa fascinación que tiene todo el mundo con... Decimos para quienes nos ven, las LLMs son estas tecnologías como el chat GPT, el chat de WhatsApp, todas estas cosas que Ujú. estamos... Son estos chatbots que Ujú, están basados en estadísticas armadas a partir de grandes cantidades de texto, ¿no? ujú, Eh, y en parte es porque sé cómo funcionan, pero lo cierto es que todos nos gusta engañarnos ujú. y relajarnos un poco y pavear, ¿no? Sí. Y no tenemos problema en pavear em, con cosas que sabemos que no son ciertas, ¿no? Pero si no, no usaríamos las apps de Levante ni ninguna de estas Claro, no cosas, haríamos ¿no? nada. Claro, no haríamos nada. Pero no es tanto por eso, sino porque me resulta aburridos, Ujú. ¿no? Y creo que no me pasa solamente a mí. Siento que hay mucha gente que está asombrada por las capacidades, pero fascinada no diría. Yo siento que hay mucha Mm. gente que los encuentra muy útiles a estos chatbots, a ChatGPT, a Gemini, al que use cada uno, ¿no? Mm. Al de Meta que está en el WhatsApp o lo que Sí. sea, pero no siento que haya tanta gente que esté fascinada y que vaya a quedar enamorada del chatbot. Mm. Me parece que a mucha gente nos resulta, si le preguntáramos a alguien, ¿pero no te parece un poco aburrido? Me parece que mucha gente diría que sí, porque efectivamente Mm. son bastante aburridos y nos resultan también, por lo menos a mí, un poco extraños, ¿no? Como Ujú. que es tan educado que en un punto es uf, afloja, ¿no? O A sea, mí a veces me parece tan directo, porque viste que te contesta mm, todo en bullet points Sí. muchas veces. Me parece tan directo que me parece aburrido y hasta medio violento, ¿viste? Como diciendo, háblame, no me expongas, no me tires 4 o 5 hechos por la cara. O sea, Pero ujú. no lo relatámelo. podés iterar para que no te Sí, le responda puedes así. decir relatámelo, pero casi siempre tengo que corregirle una Claro, cosa. tenés que Claro. dar un Bueno, paso más. Hopi es un escritor, entonces también por un escritor me imagino esto de cómo te aproximas a la herramienta, porque hay gente fascinada que creo que es el discurso de las empresas, el de la fascinación, ¿no? Todo lo que se va a poder hacer con Hay esto. gente que es fascinada que si vos estás fascinado te dice sí. Y si le dijeras, ¿vos estás asombrado? Te diría sí. Y vos estás aburrido, te diría capaz que sí, ¿no? Así que no sé hasta Claro. qué punto es que la gente está fascinada o que las empresas, como decís vos, nos dicen Claro. estás fascinado. Laura, ¿no sería un problema hasta cierto punto? No sé cómo decirlo, cuando le dan, porque hay muchas personas que hasta ya le dan entidad humana, ¿no? Sería como una especie de Mm, antropomorfismo aplicado
Pero es digamos, que a estas nosotros somos herramientas. así. Claro, es algo muy nuestro, ¿no? Sí. El periodismo lo vive haciendo. Le preguntamos a ChatGPT qué opina de, como Mm. si fuera un gran hallazgo. A mí me resulta hasta un poquito peligroso, pero Pero también, o sea, es una cosa que nosotros hacemos, ¿no? Decimos, el tarot me ha dicho, claro, ¿no? Posta, te está metiendo en un tema muy el, espinoso. el tiempo, o por ejemplo, hoy me va a llover, ¿no? Como si hubiera una intención atrás de eso, como si hubiera un animismo, ¿no? En un cierto Ujú. punto, Las cosas como nos que hablan, claro, digamos. como que nosotros, los seres humanos, tenemos una cierta tendencia a sentir que estamos en un mundo que se relaciona con nosotros en nuestros términos Claro, y no en otros. Como que nos resistimos a pensar que somos una mota de polvo en el universo, ¿no? Entonces, Saganiano. eso que en un cierto punto nos hace sentir importantes y hace que no nos quedemos en nuestra cueva muriéndonos de Claro. hambre, porque ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Sino que hace que todas las cosas tengan sentido, también tiene la desventaja de que le otorgamos más de lo que tiene a estas herramientas. ChatGPT ni siente ni padece. O sea, Claro. pero no. Y en cambio decimos, hola, ¿podrías? Por favor, si me Por haces. Sí. favor. No sé, Sí, y ¿para qué le decimos podrías, por favor? No sé qué, si, claro. si en realidad no hay, sabemos todos que no hay atrás Mm, ninguna alma, ningún ser sentiente. mm. Hubo un episodio hace unos años, ¿no? De un ingeniero de Google que dijo, no, no, porque estoy armando un modelo de estos y tiene conciencia. Mm. ¿Cómo sabes que tiene conciencia? Pues porque le he preguntado, ¿vos tenés alma? Y me ha dicho, sí. Entonces atrás vino otro investigador y le preguntó, ¿vos sos una ardilla? Y le dijo, sí. Claro. Cosa que no se le había ocurrido al otro porque, bueno, tenía sus creencias, lo que Claro, claro, y fuera. venía determinado eso. Claro, sí. Nosotros somos así, pero en algunos momentos esa tendencia que tenemos a sentir que todo el universo nos habla en nuestros términos, nos juega una mala pasada y hace que le otorguemos más de lo que hay a estas herramientas. Mm. Pero ¿no sería ese el mismo motivo por el cual las tratamos bien, ¿no? Para Claro. sentirnos mejor con nosotros mismos. No, a tanto no llego. Pero, No lo sé, pero el hecho es que eh, esta tendencia que tenemos en algunas cosas nos hace mal porque nos impide ver las limitaciones que tienen y nos impide ver también em, cómo están funcionando mal y cómo deberían funcionar mejor. Nos Ujú. impide ver algunos comportamientos que tienen que nos están afectando negativamente, ¿no? Como naturalizando estereotipos o haciéndonos sentir inadecuados en algunas cosas, ¿sí? En nuestra idiosincrasia, por ejemplo, Ujú. hace relativamente poco se descubrió, se observó que si uno le hablaba en ciertos dialectos, por ejemplo, los dialectos de los negros en Estados Unidos, que hablan Ujú. de una forma muy, muy diferente que los blancos, em, el comportamiento del chatbot era distinto Ujú. y ponía en juego muchos estereotipos relativos a desempeño profesional, a cuestiones aspiracionales, ¿no es Ujú. cierto? Ujú. claro. Claro, esto reproduce y amplifica algunas, algunas tendencias que nosotros como sociedad hemos llegado a un consenso de que ya no queremos que estén más y queremos Ujú. cambiarlas. Ujú. Pero estos modelos que están armados con datos de hace ya unos años, por ahí se quedaron con unas tendencias que hace unos años nos parecían bien, ¿no? Como por ejemplo Mm. que las mujeres fueran enfermeras y los varones em, fueran médicos, ¿no? Que el Ujú. hijo del albañil fuera albañil y que el hijo del abogado fuera abogado. Ujú. Y las siguen reproduciendo cuando nosotros como sociedad hemos llegado a unos consensos de que no queremos reproducir estas tendencias y mucho menos amplificarlas. Entonces, eso, nosotros en esta entusiasmo por asignar personalidad a cosas que no son más que la reproducción de patrones del pasado, nos volvemos un poco ciegos
a estos comportamientos Ujú, que por ahí nos resultan, por ahí friccionan o ujú, directamente se confrontan con estos nuevos valores que tenemos, ¿no es ujú. cierto? Me Bueno, asusta. yo tengo una pregunta que me surgía de lo que vos estabas diciendo respecto a estos sesgos, ¿no? Que Ah, son eh, en todos lados una de las preocupaciones que más se oyen, los eh, sesgos. el Mm. tema de los sesgos. Vos decías que tienen que ver con lo que ese modelo usó como entrenamiento, ¿no? Ujú. Ahora, ¿de qué forma construye sobre el modelo la interacción que hay y lo que el usuario le da? Mm. ¿No? O sea, ¿hasta qué punto uno puede llegar a modificar su, entre muchas comillas, naturaleza por su entrenamiento, ¿no? ¿Hasta cuándo se puede modificar con el uso o es algo que directamente siempre depende del set de entrenamiento, digamos? Eh, eh, hay varias, hay varias formas ahí. O sea, Ujú, primero hay algo que es, los modelos tienen tendencias o preferencias, ¿sí? Estos ujú, modelos estadísticos tienen tendencias o preferencias que vienen de lo que han visto más frecuentemente en los datos, ¿no? Ujú, sí. Tienen preferencia por ah, escribir secuencias de palabras que han visto frecuentemente juntas en los datos, ¿no? ujú, O sea, mujer, enfermera, ¿no? Esto, albañil, albañil, ¿no? Pero nosotros podemos en la interacción forzar a algo que no sea tan, ujú, que no venga tan dado, ¿no? Es ujú, como, me parece que siempre el mejor ejemplo es el de la cena de Navidad, ¿no? Por ahí en la cena de Navidad le toca ujú, sentarse al lado del cuñado, ¿no? ujú. Que te habla de estas cosas que hablan los cuñados, ¿no? Eh, en España hay un concepto que es el cuñado, Mm. ¿sí? Lo voy a dejar aquí. Entonces, uno puede hacer algo como seguirle la corriente, ¿sí? Y Ok. entonces el cuñado va a seguir la corriente. O uno puede hacer algo como tratar de llevarlo para otro lado y entonces ahí va a haber una tendencia del cuñado, pero uno puede como ir llevándolo Ujú, a, ujú. hacia otro lado. Pero va a seguir Si el siendo mi cuñado cuñado. aprende o no aprende Mm, es otra cuestión. Bien. ¿Sí? Una Ujú, cosa es la conversación puntual que uno tiene con ese cuñado que puede ir a por, ¿no? Esta ujú, cosa de la cuántica o la quinta fase o estas cosas, ¿no? La homeopatía o mm, estas cosas que hablan, no ujú. sé qué cuñados tienen yo, pero yo tengo Es en lo típico que lo particular haría el cuñado. yo Sí, tengo sí, en sí. particular uno que es muy magufo, ¿no? Entonces, bueno, magufo quiere decir que creen en cosas que no están en el paradigma del Claro. pensamiento este, científico. bien. Bueno, entonces, ahí la conversación puede ser que sí, que uno termine diciendo, bueno, sí, yo qué sé, la homeopatía no está científicamente comprobada, o puede ser que la homeopatía funciona. Pues la conversación en puntual puede ir hacia un lado o hacia otro, uno puede como eh, forzar más algo distinto de lo que trae el modelo del lenguaje en sí o no. Y otra cuestión es si aprende, si en la Ujú, próxima interacción uno va a haber cambiado ese modelo interno, ha ujú, cambiado las probabilidades, ujú, que no está tan claro. ¿Por qué no está tan claro? Pues porque se trata de productos que están sujetos a secreto industrial y no sabemos cómo ujú, funcionan. ujú, Podemos imaginarnos cómo funcionan haciendo ingeniería inversa, ¿no? Que esto es ujú. una cosa que a la gente nerd nos encanta, Claro. ¿no? Jugar a romper. ¿No? O jugar a entender. Digamos jugar a entender que queda mucho más Ujú. bonito, ¿no? Jugar a Este canal entender. se llama Hack, así que no te Sí, 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 preocupes, sí. Bueno, Laura, que está ¿no? bien Es visto Es como la que idea. romperlo para hay algo demostrar ahí su de lindo. funcionamiento. Los nerds, una cosa que venimos conversando, los nerds deberíamos poder reivindicar lo lúdico igual que los feminismos reivindican el placer, ¿no? O sea, es como el jugar es divertido, es lo que nos hace, es la forma de concretar la curiosidad en un Ujú, cierto punto, ¿no? tal cual. Entonces, lo que, lo que podemos hacer es tratar de ver si efectivamente Ujú, nuestra ujú, interacción cambió el ujú. modelo después de 10 días, después de 15 días, después de 20 días, ¿sí? Pero no Sí, podemos saberlo porque no claro. podemos ver el Y modelo me en sí. imagino que en base a su programación pueden tener una mayor o menor, digamos, apertura a ser modificados, quizá. Sí, 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 claro. O sea, no podemos verlo en estos modelos que son Sí, los más populares que productos, son claro, como cerrados. ChatGPT o Gemini, pero Mm, luego hay otras versiones. Ahí quien está liderando más el campo es Meta,
Ujú. ¿sí? Los modelos de Facebook, Los llama esos. los que se llaman llama, Ujú, ¿sí? Luego hay versiones que son alpaca, vicuña, ¿no? ujú, Que han armado otras, han elaborado otras instituciones, ujú, pero estos modelos llama sí son de código abierto y sí nos los podemos bajar y jugar con ellos ujú, más de forma más observable y entender un poco más qué está pasando. No es tan fácil entenderlo porque si uno los mira ujú, es una ensalada de números muy ujú, grande, que no te caben los ojos, pero, pero uno sí puede ver, darse cuenta de qué pasa, qué sucede, ¿no? Si cuando uno tiene esa conversación efectivamente esa conversación hace que cambie el modelo o no, ¿sí? ujú, Observando qué hace el modelo. Y eso también lo podemos hacer en los modelos cerrados, ¿no? Ir después de una semana y ver ujú, si uno le pone la misma cosa, si su comportamiento es diferente, si te contesta cosas diferentes. Y efectivamente esto sucede mucho, así que lo que hipotetizamos haciendo ingeniería inversa es que ujú, efectivamente cuando nosotros le ponemos algo y el modelo hace una barbaridad, ¿no? ujú, Hay un ejército de personas bastante precarizadas laboralmente que ujú. están ahí viendo y dicen, ¡ojo! Que aquí pasó algo que no debería pasar. Se reporta y se hace un cambio en el producto, probablemente no en el modelo. ¿Sí? Nuestra intuición, no sé, lo que observamos es que no son cambios profundos en el modelo fundamental que se ha entrenado con billones y billones de textos de la web, sino más bien cambios cosméticos, unas curitas que se ponen así y que sirven para el caso particular que la Laura un día le puso Ujú. y que no les gustó cómo se O sea que son como comportaba. barreras que se ponen en el camino de esa Ujú, conversación, claro. en cuando uno va a preguntar algo y tiene, por ejemplo, una palabra relacionada a un contenido sexual, por decir lo más Correcto. básico que uno Sí, intenta hacer con claro, ChatGPT y no te deja, es que directamente ahí te frena y no claro, llega a hacer la consulta, el modelo ni lo tocó a veces, ¿no? claro. O en Ujú, ese sí, sí, tipo sí. de cosas. Son unas barreras, ¿no? Ujú, Le llaman así guardrails o safeguards, ¿no? Como ujú. unas barreras de seguridad, como las que ponemos en las piletas Sí. para que los niños no se caigan porque Pero la pileta sigue teniendo la profundidad y el diseño que tenía exactamente, de entrada. exactamente, Te sí. corté y ibas a decir algo. No, no, que me acordé a propósito de esto que comentabas, Laura, de que Gemini tuvo un problema, entre comillas, porque algunos lo consideraban que tenía como una carga de datos demasiado woke. Por ejemplo, porque, Sí, digamos, Ah, cuando le pedían el sí, papa y y salía una salió un mujer papa negro. papisa o sí. Entonces, sí. esto me surge de esto, de quizás que esté un poquito demasiado corrido el eje, que la pregunta sería, ¿queremos que estos LLMs nos muestren el mundo tal cual es o como que nos gustaría que fuera? Ujú, Porque totalmente, es difícil totalmente. de... Sí, sí, sí. Y esta es una discusión que hemos tenido con mucho tipo de personas. Hace relativamente poco hicimos una formación para profesores de secundario para que ellos puedan llevar a las aulas la exploración de sesgos Ujú. en productos de inteligencia artificial, en lenguaje, imágenes, ¿sí? La verdad que fue súper interesante y los profes como que se fue armando una construcción colectiva sobre esto y una de las cuestiones centrales era esta, ¿no? Pero a ver, si estos modelos describen la realidad, ¿por qué esperaríamos que no nos digan que el hijo de un albañil va a ser albañil si es lo más probable? Claro. Ahí mi postura personal Ujú, tiene que ver con que estos modelos no son modelos descriptivos. No se trata de un tratado sociológico, no es un ujú, ensayo, es un modelo performativo, ujú, ¿sí? Hacen cosas. Y como todo agente que hace cosas, como nosotros los humanos y como todo ciudadano, o como ujú, toda entidad que hace cosas en nuestra sociedad, tiene ujú, que seguir unas normas, que son las normas que hemos consensuado nosotros. Y ujú, si nuestras normas dicen que no discriminas, no discriminas, amigo. Y tenés la misma responsabilidad de no discriminar si sos un robot que si sos una persona, porque seguís siendo un agente en esta sociedad, ¿sí? Ujú. Y me parece que ese es un argumento fuerte, pero además hay otros argumentos más, ¿no? Como que cuando uno se relaciona con un producto, uno puede esperar de ese producto que tenga los valores de uno, uno puede elegir, ujú, ¿sí? Y en ese sentido es todavía más que uno
quiere que sea como uno quiere y no como supuestamente es. Ujú. Porque si estuviera comprando un libro descriptivo, fantástico, pero no estoy haciendo eso, estoy relacionándome con un producto y yo quiero que ese producto sea como yo quiero que sea, ¿no? Me parece que el mejor ejemplo es cuando uno elige una escuela para sus hijos, ¿no? Para las personas que tiene a cargo. Ujú. Uno va a elegir una escuela, entonces se entrevista con el personal de la escuela y termina eligiendo una escuela que tiene los valores que uno quiere para estas personas que tiene a cargo, ¿no? Ujú. Y por ahí está bueno que haya opciones, ¿no? Y está bueno que esté uno que diga que el papa podría ser papa o papisa, o podría ser negro, o podría ser lo que sea, ¿sí? Y otro que diga, no, el papa es un señor grande, blanco, lo que sea, Ujú. ¿sí? Entonces que uno elija. Obviamente dentro de las normas sociales Ujú. que hemos consensuado y Sí, todo esto, sí, los padres no son propietarios de los hijos y todas estas cosas, y hay sí, sí. cosas que no se pueden hacer, pero dentro de ese margen está bueno poder elegir dentro de ese producto el que más se alinee Ujú. con lo que Y uno es- quiere. Entonces sí, sí. lo que queremos que sea, no lo Claro, que es. está bien, está bien, está bien. Y Es estos productos no interesante. ofrecen tampoco, digamos, tanta variedad en No, ese sentido, ¿no? no, ¿Se ha no, no. estudiado algo de eso, de la variedad por ahí, Un poco. de la ¿Sabes qué se hizo? diversidad? ¿Sabes qué hicieron? Naciones Unidas, cada tanto, no sé cada cuánto, cada 5 años, me parece una cosa Mm, así, hace una encuesta. mm, Una encuesta que tiene muchas preguntas, muchas, ¿no? A diferentes personas del mundo. Como, yo qué sé, ¿en qué crees? ¿Sos feliz? ¿No? mm. En una entrevista muy divertida, Björk habla de Ah, esa sí. encuesta Ujú. y es una buena forma de entender de qué se trata la encuesta, porque dice, los islandeses contestan súper distinto a esta encuesta, súper distinto al resto del mundo. Hay dos preguntas que los islandeses contestan súper diferente, que es, ¿en qué crees? Y los islandeses, a diferencia de prácticamente todo el resto de poblaciones del mundo, dicen, en mí mismo. Y Mm, en la otra es, ¿sos feliz? Y los islandeses sistemáticamente contestan, sí. mm. Y es como una singularidad de los islandeses, ¿no? Entonces, hay ciertas preguntas que permiten saber a qué cultura pertenece una persona. Porque la mayor parte de personas de esa cultura las contestan de forma consistente, parecido, Ujú, ¿no? Bueno, le hicieron esa encuesta a ChatGPT hace un ujú. tiempo y adivinen a qué cultura se parecía más ChatGPT. Eh, Ah, el resultado los va a sí, sorprender. sí, No, sí. era de un Wasp. hombre, claro, un hombre de mediana Caucásico. edad, de con estudios Claro. superiores, profesión liberal de California. Ujú. Y porque So- ellos lo desarrollaron. Exactamente, lo han Claro, diseñado. lo diseñaron No sé ellos. si lo han desarrollado, pero lo han diseñado Claro. seguro. Ujú. Eh, pero no hay como un catálogo, o todavía no, Mm, no hay un catálogo sistemático. Pero ujú. en esto que cuando empezamos a conversar más personas sobre todo esto de los sesgos, abandonó la cuestión más técnica de la investigación científica y empezó a entrar dentro de la conversación interdisciplinar. Mm, Tomás Balmaceda me acuerdo que decía, no, no, lo que tenemos que hacer es multiplicar los sesgos. No tenemos que mitigar los sesgos. Mitigar es una postura muy paternalista. Y es Lo que tenemos que hacer es, uniformizar las claro, cosas. porque ¿quién decide qué sesgos? ¿Los chinos? ¿Los europeos? ¿Los yanquis? ¿Quién decide qué sesgos, no? Hay que multiplicar los sesgos. ¿Qué es lo que venís a decir vos? Ujú, Estaría bueno que hubiera un catálogo y te dijera, yo hoy me voy a poner el modelo de lenguaje porque me gusta más, ujú, ¿no? Como, yo qué sé, como en el GPS, ¿no? Que uno ujú, puede ponerse una voz masculina y una voz ujú, femenina. Claro. ¿Saben por qué es eso, no? Porque el GPS inicialmente, cuando lo desarrollaron en Alemania, ujú, tenía voz femenina. Entonces no le hacían caso. ujú. No le hacían caso porque a los hombres les resultaba un poco violento tener que seguir las instrucciones de una mujer. Claro, Y hay un, tremendo. y hay un, hay una Ay, perdón. campaña, no, pero es que hay una campaña en México que hizo Google hace un par de años Ujú. de que como los mexicanos trataban tan mal al asistente de voz femenina, Sí. le decía la voz femenina, le decía, no me trates así. Y así se llama la campaña, no me trates Ujú, así. ujú, ujú. Sí, sí, se observó. Hay estudios sistemáticos sobre esto que si un asistente virtual, ¿no? De celular, Sirius, tiene voz femenina, recibe más maltrato que si tiene voz masculina. Pero volvemos al Perdón. mismo tema, Laura, Sí. de
uno dice, bueno, ¿por qué le dice por favor a ChatGPT si Mm, es un agente sin sentimientos? Pero es por este mismo motivo, porque así como uno se siente mejor tratando bien a Ujú, una LLM, ujú. también Uno influye tiene sobre su propia conducta cuando uno claro, y actúa de cierta también manera el ética, hecho digamos. de que un hombre maltrate a un programa porque escucha una voz femenina más que si escuchara una voz masculina también es lo mismo, solo que sí. en otro Sí, sentido. evidentemente todas estas tendencias están en nuestra sociedad. La cuestión es qué queremos hacer al respecto, ¿no? Claro. Y también hay una cuestión de quién decide qué queremos hacer, ¿no? Mm, Que es algo que es bastante preocupante, ¿no? Porque hoy en día, eh, vos decís, ¿por qué no hay un catálogo de ujú, modelos de lenguaje donde uno pueda elegir cuál es el que yo quiero usar en un momento determinado? Y porque ahí la gente que los desarrolla no le parece importante esto, no le parece valioso, no le... ¿Y quién son? Pues son 5 tipos, sí. ¿no? Blancos, con un cierto perfil, ¿tá? Em, es preocupante que estas 5 personas, o 6 o 10, Sí, sí, ¿no? sí, sí, pero Los que este sean, puñado pero de muy gente. pocos, ¿no? Ujú, Esto como le llaman concentración, ¿verdad? ujú. Em, decidan cómo, cómo va a ser nuestra experiencia, cómo va a ser nuestra cotidianidad. Es cierto que esto ha pasado muchas veces, pero no se trata de que siga pasando, ¿no? Claro, sí, En- sí. Y se construye también sobre esta concentración de la que hemos hablado nosotros muchas veces acá, yo Ujú, también en mi trabajo junto con José, ujú, de la ujú. concentración de la recomendación algorítmica de contenidos, de los Totalmente, criterios de moderación en las redes sociales, claro. del diseño de la experiencia de usuario que te va encaminando en distintas cosas, en distintas herramientas, que a la vez también vuelve, si te querés ir un poquito más atrás, a la concentración mediática en Ujú. los medios tradicionales, digo, de esta cosa de que el poder tiende a Por diseñar suerte ahora su los mercado es usuarios así. de X son los nuevos medios, como dice Elon Musk. Pero, Ah, sí, sí. pero ya nos hemos ido, ¿no? ¿No es que nos hemos ido todos a un cielo Mira, más azul? Ah, todavía no me termino de ir, pero estoy posteando mucho más en el sitio Azul, que es Blue Sky, pero también estoy tratando no de depender de una plataforma. Entonces sé que Ujú. es mucho más trabajo, pero siempre que puedo me posteo algo en Threads, algo en Blue Sky, algo en Mastodon, algo en LinkedIn. Voy tratando como de pero separar públicos y estar Blue en Sky todos es de lados. Jack Dorsey. Era uno de los fundadores, Jack Dorsey, y debe tener todavía acciones, no sé cuánto, pero sí. Ujú. Igual es un protocolo, ¿no? Así que debería ser un poco más Es un independiente. protocolo. Pero no es el mismo que el de Mastodon y el de No es Threads, el mismo que el de que es una Mastodon y pena Threads. porque No es ahí se interoperable, avivó este digamos. meta Claro. de interactuar con todo Mastodon. Sí, veremos, veremos. En Sí, hay que cualquier ver. caso, para mí ya es un gran logro que finalmente Sí, haya total. habido tanto éxito Bueno, de éxodo, y de hecho éxodo. esta inquietud que te decía del catálogo surge también de ver herramientas como Blue Sky, donde vos Ujú, podés elegir tu propio feed de Sí, curación claro. ujú. Claro, podés ver el cronológico, podés ver distintos criterios eso de no es curación. tan complicado. A mí una cosa que me despierta mucha violencia interna, interna, no la Esto exteriorizo. no es una apología de la No es violencia. una apología. No, yo soy netamente anarquista, pero siempre he tenido mucho conflicto con la violencia. Entonces, claro, soy de esos anarquistas. Sos una especie de león vegetariano, digamos. Exactamente, sí, sí, sí. Además, digo, la tradición anarquista española es muy Sí. violenta, ¿no? Con muchos asesinatos internos. Así que no, no, sí, no en vegetariano exactamente. Porque además soy de Leo. No es que yo crea en estas cosas, pero tengo muchas amigas. ¡Estereotipo! Sí, sí, sí. Bueno, el, em, el, em, no es tan complicado. Mm. Estoy harta, harta con violencia de, escucha, no es que esto es muy complicado, esto no se puede entender, ¿no? Esto es una cosa que no podemos entender, esto no lo deberíamos considerar un algoritmo. ¿Cómo que no? Claro. Claro que es un algoritmo. ¿Por qué no sería un algoritmo? Si Claro. funciona como un algoritmo, claro que no lo puedes entender vos en particular, significa que no lo puedes entender vos en particular, pero se pueden hacer experimentos sistemáticos, se puede aplicar método científico, uno puede observar su comportamiento, se puede hacer una batería inmensa de experimentos Ujú, y registrar todos los resultados de esos experimentos y llegar a conclusiones de tipo estadístico, ujú. que son conclusiones que sabemos cómo Válidas. tratar Claro. desde hace muchos Ujú. años. Si no, no tendríamos un montón de los avances técnicos y científicos que tenemos hoy en día si Claro. no pudiéramos tratar con estadística. Así que, como poderse entender, se puede entender con otras herramientas de la ciencia, Ujú. pero como poderse entender, se puede entender. Entonces, se puede entender.
si se puede entender, ¿por qué nos lo siguen oscureciendo? Si desde el principio uno podía elegir con qué algoritmo recibir el feed, Ujú. ¿por qué no nos lo han disponibilizado antes? Yo lo que quiero es una de las cosas que más me impulsa a ir a los lugares a los que me invitan, es que todos, es tener conversaciones interesantes, que todos entendamos de qué se trata Ok. y por lo menos, o sea, o por supuesto pedírselo a los productores, los que hacen los productos, ¿no? Los que diseñan los productos y poder hacer reclamos en defensa del consumidor, quien tiene la energía y la paciencia para hacer eso, que no sería mi caso. Yo, la verdad que muy pocas, demasiadas según mis hijos, pero la verdad que muy pocas quejas pongo. Em, pero por lo menos poder conversar y decir, mira, lo que me está haciendo, ¿no? Sentirnos con la capacidad de entender, porque no son cosas tan complicadas. Ujú. Es a lo sumo tan complicado como entender el comportamiento de un ser humano. Y obviamente que el comportamiento de un ser humano es una cosa muy compleja, pero sí nos sentimos capacitados para decir, me está discriminando, porque este productor, yo qué sé, o esta persona que está otorgando créditos en el banco, si sos de Talleres te lo da, y si sos de Belgrano no te lo da. Claro. ¿Sí? Obviamente que esa persona tendrá toda una historia y toda una... ¿no? Totalmente. Y Obviamente, de hecho el pero el proceso humano de comportamiento pensamiento es inescrutable y sin embargo hemos desarrollado mecanismos de para responsabilidad. juzgar. Claro, de hecho la sentencia de un juez, por ejemplo, es el más claro. Efectivamente, Creemos entonces, en lo que el tipo dice que pensó y que lo motivó. Ahora, efectivamente, inventamos un si criterio. lo podemos hacer con algo tan tremendamente complejo como un ser humano, mira, Si si no lo no vamos a lo poder vamos hacer a con hacer esto. con una red neuronal artificial a la que podemos someter Accederle, a una serie de claro. experimentos a la que no podríamos someter a un ser humano porque Claro. sería inhumano, justamente, ¿no? Le podemos someter a millones de pruebas con pequeñas variaciones, muy mínimas variaciones, para poder determinar con muchísima precisión su comportamiento, cosa que no podemos hacer con un ser humano porque, Ujú. claro, sería inhumano tenerlo ahí, taca, taca, Ujú. taca, 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 ¿no? Entonces, yo me siento perfectamente capacitada para poder decir, esta herramienta no se está comportando de una forma que me haga bien y quiero que todos los demás también, porque mira las conversaciones interesantes que vamos a tener. Muy bien. ¿No? Bueno, pero ahí también yo creo que no se hace por falta de voluntad de quienes diseñan estas, Sin estas duda, herramientas, sin porque duda. tienen un propósito que creo que solo en la superficie es filantrópico, Mm, pero responden a modelos de negocio que son cerrados y que, totalmente. digamos, su objetivo principal es devolverle el dinero a los inversores porque pusieron muchísimo dinero. Entonces, ahí me parece que está avanzando la inteligencia artificial mucho más rápido que los departamentos de ética de inteligencia artificial de todas O estas. peor, o peor. Los departamentos de ética se están convirtiendo en esa cosa que en algún momento fue la caridad. ¿Vieron que estaban Mm, Claro, los dueños del ferrocarril y la esposa del dueño del ferrocarril que que hacía hacía obras de obras de caridad, caridad exacto. con las viudas del ferrocarril que habían enviudado porque su marido no había puesto las medidas de seguridad Seguridad. en el trabajo necesarias? ¡Maravilloso! ¿No? claro. Sí, 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 sí. Quedaban con la conciencia limpia. Exactamente. Para mí, yo tengo el temor y la sensación a veces también Ujú, de que los departamentos de ética en algunos casos tienen esa función. ujú. Y no quiero que sea así. De control de daños y de O de control de relaciones imagen, públicas. ¿sí? Más de Claro. control de daños, Claro. control de imagen. Sí, sí, relaciones Van hacia el públicas. Sí, medicamento y no hacia la prevención cuando claro. aparecen los síntomas. O una cuestión más Claro. cosmética, Ujú, más... Sí. Mm. Por eso me parece que es muy importante ujú. que todos entendamos más de qué se trata. No es tan difícil, no es tan difícil, son cosas muy intuitivas. El comportamiento de estos algoritmos y de estas herramientas, de estos productos, es considerablemente intuitivo, aunque tengan muchos años de investigación y muchos años y muchos algoritmos complejos. Lo cierto es que los fundamentos son muy intuitivos, el comportamiento también es muy intuitivo y no es tan difícil que la mayor parte de nosotros, todos, podamos emitir juicios, podamos ponernos en un lugar
más empoderado, más, ahora voy a usar todas estas palabras, ¿no? Pero más crítico, más agentivo con respecto a todas estas cosas. Poder decir, sí, me sirve, no, no me sirve, o la verdad que no. Igual que cuando uno va a comprar un zapato. Sí, como hacemos con cualquier producto. Sí, sí. Exactamente. Sí. La pregunta que yo tenía, última de mi parte, Laura, yo me imagino que cuando surgió hace allá algunas décadas la calculadora digital, Mm. deben haber aparecido esos agoreros, esas voces que decían, y ahora la gente ya no va a hacer operaciones matemáticas con su cabeza. Uy, sí, pero yo he escuchado Eh, cualquier cosa. Los chicos ya no saben eh, leer un mapa, ¿no? O sí, esto se Se ha escucha. escuchado cada vez que aparece una nueva tecnología. Mm, A partir de la masificación de estas herramientas, no te propongo hacer futurología, sino simplemente de lo que estás viendo. ¿Te parece que hay algún tipo de agencia humana que se va a ir perdiendo? no lo sé, pero tampoco me preocupa especialmente eso. O sea, porque eso ha sucedido muchas veces en la historia. De hecho, nuestro cerebro es más pequeño que de lo que era antes. Probablemente por la división del... Probablemente, yo qué sé, por nada, mejor está mejor plegado, no sé. Pero una de las hipótesis fuertes es que es por la división del trabajo. Nuestros antepasados sabían hacer todo, De todo, nosotros claro. ya no. ¿Sí? Entonces hay como, esto, ¿cómo le dicen? Externalizar las Funciones habilidades. cognitivas, sí. Claro, ¿no? Y de hecho, bueno, sí, hay mucha gente que ya no sabe leer un mapa porque no lee mapas, sino que usa el celular. A mí no me preocupa tanto que perdamos habilidades cognitivas, sino que se deteriore nuestra calidad de vida y nuestra resiliencia, ¿no? Estamos en un mundo que está cambiando muy rápido Sí. en todos los sentidos. O sea, pienso principalmente en el cambio climático, pero también en todos los cambios sociales. Todo, es muy acelerado el cambio. Entonces, lo que me preocupa no es perder habilidades, sino perder resiliencia. ¿Sí? La capacidad de adaptarnos a nuevas situaciones y que perdamos nuestra calidad de vida, ¿sí? Efectivamente, que no podamos tomar decisiones, que terminemos haciendo cosas que nos hacen mal, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí me preocupa que se nos uniformice el pensamiento, que perdamos capacidad crítica, que perdamos capacidad de darnos cuenta cuando algo nos está haciendo mal y terminemos como caracoles, ¿no? Ustedes no comen caracoles, pero yo soy de una cultura que come caracoles. Y los caracoles se preparan, se hierven, ¿no? Pero hay que hervirlos muy despacito, porque el caracol cuando percibe una amenaza se mete adentro de la ¿cómo se llama? De su casita, digamos. De su casita. Caparazón. Entonces, del caparazón. Entonces hay que calentar el agua muy lentamente, ¿no? Y tengo un poco la sensación de que eso nos está pasando. Efectivamente, que no es una respuesta a tu pregunta, pero es la respuesta que yo quiero darle a tu pregunta. Sí, y me imagino que pasa también por una variedad de factores. Nosotros a veces cuando hablamos en este canal hasta el hartazgo de temas de desinformación, de discursos de odio, de cambios en la sociedad y todo eso, tratamos siempre de evitar la respuesta unívoca, ¿no? La que siempre dice, es por el celular o es por esto. Creo ¿Puedo que hacer esto... autobombo? ¿Puedo hacer autobombo? Sí, claro. Vos lo dijiste antes. No. No, tenemos un proyecto que es de hace bastante tiempo, pero que ahora está como alcanzando una cierta madurez y ahora hemos empezado a salir a pedir plata. Ah, bien. Sí, a mí me cuesta hacer eso, pero que es un proyecto justamente para contestar discurso de odio, no con censura, sino con una cosa que nosotros le llamamos contranarrativas, ¿no? El término genérico es contradiscurso, ¿sí? Pero nosotros estamos pensando en ofrecer narrativas alternativas, ¿no? Y es algo que hay un área bastante incipiente, pero muy interesante en lo técnico, en lo académico, pero también está muy conectada desde su inicio con el activismo de respuesta a discurso de odio en redes sociales principalmente. Y nosotros estábamos tratando de conectarnos con algunas comunidades de acá, como los hinchas de clubes de fútbol, las organizaciones de base, ¿no? Organizaciones sociales de base, las organizaciones de memoria. Así que bueno, vamos, espero que la próxima vez que me llamen tenga la buena noticia de que hemos avanzado con esto. Ya tenemos armado toda una metodología y unos datos y una gente bien equipada para poder
Me usar das el todos pie estos para que avances. sería mi última pregunta. Dale. Tenía 1000 para hacer, porque hay para hablar de 1000 cosas, pero vamos a elegir esta en honor al tiempo. Em, Nosotros siempre hablamos de esto de que no creemos en una solución que siga el diagnóstico de que el problema es una sola cosa, Mm, ¿no? Porque por lo general nos perdemos de vista miles de situaciones o totalmente. muchos factores que afectan, ¿no? a esta cuestión de volvernos indefensos, como vos decías. Mm, Em, que no es solamente porque estamos más bobos por la tecnología, sino también porque estamos más ignorantes, más pobres, más divididos. Hay ujú, problemas sociales, políticos, ujú, económicos, ambientales, en ujú, fin. ujú, Em, en un proyecto como el tuyo, mm, ¿no? Con esto de las contranarrativas, mm. ¿cómo juegan, cómo No es mío consideran? solo, ¿eh? Es una cosa No, que hago con filósofos, con bueno, en gente de este proyecto, computación. claro, más, multidisciplinario, digo, ¿cómo Sí. se encara esta metodología para trabajar sabiendo de estas complejidades y cómo Mm, acotan el margen de acción para decir, bueno, vamos a dedicarnos a estos aspectos y ujú. medirlos para ver cómo inciden? Trabajando con comunidades. O sea, Mm, nosotros venimos pensando en esto y trabajando en esto desde hace mucho tiempo, eso con filósofos, yo soy ujú, lingüista originalmente, gente de computación, computación más de un área de la computación, otra área de computación, ujú, pero lo cierto es que nadie tiene la posta y que es una construcción colectiva. ujú, Esto es algo que se viene, esta forma de pensar los problemas complejos en tecnología es algo que se viene impulsando desde hace mucho tiempo, pero últimamente con más fuerza desde Naciones Unidas, con un nombre que se llama, que es muy altisonante, mm. pero me parece que está bueno, que es el de Comité Multi-Stakeholder, ¿no? Sí. Donde estén representadas las partes interesadas, que es algo que se Ujú, sabe que funciona, ¿sí? Pero que por ahí no se ha tenido tan en cuenta en el diseño de tecnología porque se siente que, que es como muy técnico y eso ujú, constituye una barrera para que participen de forma activa ujú, personas que no tienen perfil técnico. Lo cierto es que hoy em, hay las personas que no tienen perfil o habilidades técnicas se pueden involucrar en la toma de decisiones de forma muy valiosa en todos los momentos del ciclo de vida de las soluciones basadas en datos o basadas en ujú, inteligencia artificial. Y la verdad que lo que queremos desarrollar principalmente con este proyecto de contranarrativas no es tanto herramientas que sí, ¿no? Que ujú, vamos a desarrollar herramientas y conjuntos de datos y chatbotsitos que te ofrezcan ujú, contranarrativas, principalmente para que las personas que están operando tengan más apoyo mm, y menos desgaste. Pero sobre todo lo que queremos es metodologías que funcionen en involucrar en todo este desarrollo a la gente que realmente sabe, que es la que lo está viviendo. ujú. Mm. Me Interesantísimo. parece. Muy interesante. Entonces, para la próxima vez que te Interesante. tengamos de invitada, vamos a tener avances en eso, porque yo estoy descontando que te tenemos que invitar de nuevo, porque nos faltaron Invitadísima, por millones supuesto. de cosas para cubrir. Una segunda parte hace falta. Sí, totalmente. Bueno, gracias. La Bueno, verdad que agradezco mucho poder conversar de estas cosas. Y siempre, la verdad que siempre aprendo, siempre me gusta que me hagan pensar. bien. Gracias. Es la idea, así que bien. Otra misión cumplida entonces para Hack. Nos vemos la próxima.